Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a esta clase de EBDC. Hoy día tenemos un tema muy importante para todos ustedes y así que espero que todo esto, lo que hagamos hoy, les guste. Chicos, en este mes de junio, hoy estamos 7, celebramos muchas cosas. Hoy día, ¿qué día es? A ver, no vale buscar en internet. ¿Qué día celebramos hoy? ¿Qué celebramos hoy 7 de junio? Ajá, el Día de la Bandera. Sí, el día de hoy, 7 de junio, celebramos el Día de la Bandera. Recordamos que nuestra bandera tiene dos colores, rojo y blanco. Y el rojo, recordamos la sangre que ha sido derramada por todos nuestros héroes, soldados y diferentes personas que lucharon para que nosotros, Perú, seamos un país independiente. Y el blanco representa la esperanza que tenemos por la paz. Una paz que no solamente significa no más guerras, sino también una paz de convivencia, donde nosotros mismos podamos sentirnos muy bien. Pero bueno, hoy no te voy a hablar de la bandera. En este mes de junio vamos a recordar a diferentes papás, diferentes hombres que representaron esa figura paterna, cómo trabajaron muy duro. Incluso tal vez el tema de hoy te sorprenda, porque no muchas personas saben que el personaje de hoy fue papá. Muchos piensan que fue un hombre soltero, que trabajó, luchó, habló mucho de la palabra de Dios, pero nunca tuvo familia, y eso es un error. Vamos a hablar hoy día la historia de un hombre llamado Pedro. Pedro, dice la Biblia, que fue un hombre que era pescador. Él fue escogido por Jesús y en este caso, él al comienzo tenía un nombre llamado Simón, pero luego se le cambió a Pedro. Sabemos todos que Pedro caminó junto con todos los discípulos de Jesús, él fue uno de los apóstoles, y que cuando Jesús estuvo encarcelado, él lo negó 3 veces. Pero ustedes dirán que Pedro tuvo familia. Así es. La Biblia nos enseña en algún momento que Pedro tuvo una suegra. Si tuvo suegra, significa que tuvo una esposa. No nos detalla la Biblia cosas más personales de Pedro. Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios instruida para enseñar. No nos da la biografía de todos los personajes, pero sí nos dice que Pedro tuvo una suegra, por lo cual podemos establecer que él tuvo una esposa. Algunos libros que no están en la Biblia, algunos libros históricos, dicen que Pedro tuvo con su esposa una hija, la cual no se menciona, pero sí podríamos decir que Pedro fue un padre. Pero la pregunta es, si Pedro fue papá, ¿qué pasó con su familia? ¿Por qué la Biblia no nos cuenta nada sobre esta familia? Bueno, vamos a aprender ahora algunas cosas importantes sobre Pedro. Sabemos ahora que Pedro tuvo una familia. Es muy seguro que él tuvo una esposa. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos aprender de Pedro? Bueno, en primer lugar, al ser el padre no significa que sea perfecto, lo cual nos da la idea de que él se esforzó mucho por ser un buen padre. Tal vez lo vemos un poco reflejado en lo que las Escrituras, la Biblia nos dice sobre él. Él era una persona con un carácter muy fuerte. No sé si tu papá tiene ese carácter de Pedro, de ser un carácter fuerte. Pedro, sabemos que muchas veces hacía las cosas por impulso, es decir, era muy impulsivo. También sabemos que Pedro defendió muchas veces a Jesús. Y bueno, una de ellas fue cuando lo quisieron llevar encarcelado y la Biblia dice que él sacó una espada y le voló la oreja, dice, al soldado, porque quería evitar que se lleven a Jesús. Entonces, en primer lugar, sabemos que Pedro se equivocó, sí, se equivocó muchas veces, pero después de que Jesús partiera al cielo, la Biblia nos enseña que Pedro fue y predicó el Evangelio. Incluso dice que hizo muchos milagros, igual que lo hizo Jesús. Me refiero que Pedro, confiando en Dios, oró y el poder de Dios fue quien sanó a las personas, vino el Espíritu Santo, entre otras cosas. Pedro, estoy seguro que fue un buen padre, aunque si bien es cierto,
muchos dirán, ¿por qué en la Biblia no se menciona a la familia de Pedro? Probablemente Pedro, al saber que al caminar con Jesús significaría muchas dificultades para su familia, él dejó a la familia. No podríamos decir si tal vez lo abandonó o no lo abandonó. La Biblia no nos menciona, de hecho, mucha información sobre eso, pero yo puedo estar seguro que en el tiempo antes que Jesús viniera, Pedro, ¿cómo lo encontró a Pedro? No lo encontró vagando, no lo encontró echado, descansando o durmiendo. La Biblia dice que Pedro, junto con su hermano, fueron encontrados trabajando. Quiere decir que si él trabajaba era porque tenía que mantener a su familia. Entonces podríamos decir que Pedro era un hombre responsable, que trabajaba duro para poder mantener a toda su familia. En este caso, a su esposa y probablemente a su suegra también. Recordemos que en esos tiempos las mujeres no es como ahora que tienen esa oportunidad de poder trabajar y salir adelante. En ese tiempo las mujeres más se dedicaban a las labores de casa. Entonces Pedro trabajaba por toda su familia. Pedro era un hombre muy esforzado también, la verdad. Tal vez vemos en muchas partes de la Biblia donde nos dice que él como que de alguna forma estaba a la cabeza cuando Jesús no estaba. Eso quiere decir que Pedro también era un hombre de familia. Ustedes deben saber que los papás son la cabeza, como dice, de cada familia. Bueno, algunos hogares que no tienen a papá, sabemos que es la mamá quien tiene que sacar adelante. Pero en el caso donde sí está un papá, el papá debe ser la cabeza. Entonces, sabemos y decimos que Pedro fue un hombre de familia, fue un hombre que trabajó muy duro, fue un hombre que se esforzó. Estoy seguro que Pedro también se preocupaba mucho por su familia, los cuidaba mucho, los protegía también. Y bueno, Pedro sabemos que tuvo muchas características positivas. Al final, si bien es cierto, cometió muchos errores, pero la pregunta es, ¿quién no comete errores? Él salió adelante, trabajó duro, se esforzó, hizo lo que Jesús le mandó que hiciera, y la Biblia nos dice que al final de toda su historia, Pedro murió crucificado de cabeza. No sé si ustedes saben, Jesús murió crucificado más o menos de esta manera. Bueno, muchos lo ven en los dibujos así, ¿verdad? Ya, Pedro fue crucificado al revés, su cabeza estaba abajo. Y ustedes dirán, ¿y por qué Pedro hizo eso? Bueno, es muy simple. Pedro consideraba que él no era como Jesús. Si Jesús murió crucificado de una manera como esta, repito, él no podía morir igual que el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo iba a morir? Él tenía que morir al revés, boca abajo. Tengan mucho cuidado, algunos dirán, uy, cuando yo veo una cruz así, es el anticristo. No. Mucho cuidado. Pedro murió así porque él lo escogió. Era su forma de decir, yo no merezco morir igual que Jesús. Entonces, la Biblia no nos cuenta qué pasó con la familia, pero repito, buscando por internet algunas historias o libros de otras épocas que tal vez no tenemos en la Biblia, nos dice que la mujer de Pedro murió igual que muchos cristianos, siendo echada a los leones, es decir, sufrió por ser una seguidora también de Cristo, por haber creído en Jesucristo, haber recibido a Cristo, ser una cristiana después de que Jesús se fuera, murió padeciendo dolor. Bueno, es lo que les puedo contar sobre Pedro. Pedro como papá, repito, tal vez en la Biblia no tenemos muchos datos, pero podríamos inferir, es decir, sacar algunos datos por la actitud y muestra de Pedro. Recordemos, chicos, que todos nuestros papás son valiosos. Si lo tienes a tu lado, aprovéchalo, dale un saludo, respétalo, obedécelo, repito. Esfuérzate también en ser un buen hijo, sé un orgullo para él. Si no lo tienes y tienes tal vez a otra figura, porque algunos tienen otra figura, sea un tío, un abuelito, quiérelo mucho, dale un abrazo ahorita, aprovecha ese tiempo, termina de ver el video y ora, dile gracias Dios por tener a mi papá o a mi tío o a mi abuelito o todos juntos tal vez, y cuídalo mucho, dale salud, dale fuerzas, porque muchas veces el mundo tal vez mira mucho a la mamá, porque la mamá en la historia ha hecho muchas cosas por los hijos,
pero los papás también se esfuerzan bastante. Nunca debes menospreciar al papá. Quiérelo mucho, abrázalo, repito, y aprovecha la bendición que tienes de tenerlo a tu lado. Vamos a orar entonces y pedirle a Dios que nos acompañe, ¿te parece? Chicos, vamos a orar entonces. Amado Padre Celestial, gracias Señor por cuidarnos. Gracias por este día más de vida que nos das. Gracias por enseñarnos tu palabra, Señor. Te ruego, Dios mío, puedas bendecir a los papás de todas las familias de los chicos, Señor, y de todos los hermanos de la iglesia. También, Señor, por todos mis vecinos, Padre Celestial, por mis alumnos y por todas las personas que conozco. Te ruego, Señor, que puedas dar fortaleza, salud y bienestar a todos los papás, Señor, en este mes que se va a recordar su día. Y que, Señor, nosotros, como hijos, nos comportemos bien y seamos un orgullo para ellos. Gracias porque tú también eres nuestro Padre Celestial y siempre estás cuidando por nosotros, Señor. Gracias por toda la bendición que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos, hemos aprendido entonces la clase de Pedro. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Esfuércense en todas las cosas que tienen que hacer y ya nos estamos viendo en la otra semana. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Adiós.